Mi hijo cambió las cerraduras mientras yo estaba en el hospital, pero se olvidó de que la casa seguía mi nombre. La siguiente vez que volvió a casa, una nueva familia vivía allí. Me quedé frente a la casa en la que había vivido más de 35 años, la que había limpiado, pintado 2 veces, pagado hasta el último aroma. Pero hoy, la llave no encajaba. Al principio pensé que solo me temblaban los dedos. El hospital me había dado el alta solo unas horas antes. Mi cadera derecha seguía doliendo por la caída, y los analgésicos no habían hecho efecto del todo. Cambié el peso y probé la tecla de nuevo. Esta vez se deslizó, pero no giró. Miré hacia arriba. El pomo de la puerta era diferente, más brillante. El viejo tenía un pequeño arañazo, de cuando Daniel, mi hijo, intentó grabar su nombre con una llave de casa cuando tenía 7 años. Esa cicatriz ya no estaba. Este mango no tenía memoria. He tocado el timbre, nada. No hay sonido. Me aparté y noté que el timbre también había sido reemplazado. Nuevo chasis. Carcasa nueva. Un timbre diferente en aún así. Esperé. El sol estaba caliente sobre mí. El hormigón bajo mis pies se agrietó de tanto verano. Volví a pulsar el timbre, conteniendo la respiración como tantas veces antes cuando Daniel era pequeño, esperando que viniera corriendo, sonriendo, llamando a mamá. Esta vez, la puerta no se abrió, así que llamé a su móvil. La pantalla brilló. Daniel móvil. Contestó al tercer timbrazo. Hola Daniel, dije, intentando calmar la voz. Soy yo, estoy fuera. ¿La llave? ¿Tu llave? No funciona. Una pausa. ¿Quién es? Es mamá, dije suavemente. Acabo de volverme, dieron el alta esta mañana. Cogí un taxi directo a casa. Me interrumpió. Lo siento, dijo. Y su voz era plana, distante, como la de un extraño leyendo un guión. Sé quién es. Pero mi madre falleció hace 3 semanas. Mis rodillas flaquearon un poco. Me agarré a la verja de hierro para apoyarme. Daniel, ¿qué quieres decir? Silencio entonces. Quien sea que hagas pasar por ella, está enfermo, necesitas ayuda. Podía oír a alguien de fondo. La voz de una mujer amortiguada, luego aguda. Cuelgan. No te involucres. No sé a qué juego juegas, dijo Daniel. Ahora hace más frío, pero no vuelvas a llamar a este número. Y entonces colgó. Me quedé ahí. El teléfono sigue pegado a mi oído. Solo escucho el tono de llamada vacío. Hace 3 semanas, fue cuando me ingresaron en el hospital. Un vecino me encontró tirado en el suelo del baño, después de resbalar y golpearme la cabeza con el lavabo. Los técnicos de emergencias dijeron que tuve suerte. Tenía la cadera fracturada, no destrozada. Prometieron que volvería a caminar en un mes. Nadie me visitó, ni Daniel, ni su esposa, ni siquiera un mensaje. Pero me había dicho a mí misma que estaban ocupados. Probablemente ni siquiera sabía que estaba en el hospital, que cuando volviera a casa, todo volvería a la normalidad. Esa ilusión terminaba ahora, justo aquí bajo este cielo, delante de la casa que había limpiado después de la temporada de gripe, después de fiestas de cumpleaños, después de desamores, la casa que una vez había hipotecado otra vez para pagar los braques de Daniel, la casa donde me quedé despierta, cosiendo a mano sus disfraces de Halloween. Ahora ni siquiera me dejaban entrar. Me temblaban las manos. Un vecino pasó en bici, asintiendo educadamente, sin saber que la mujer que estaba en la puerta, vestida con pantalones limpios y un cardigan arrugado, acababa de ser declarada muerta por su único hijo. La cerradura brilló ante mí, sin inmutarse. La luz del porche también había sido cambiada, ahora con sensor de movimiento. Me aparté y parpadeó y se encendió. Brillante, duro, frío, como él, como Daniel, el chico al que había cuidado durante los ataques de asma. El chico LQ. Enseñé a montar en bici en esta misma entrada, el niño al que había alimentado, vistido, amado, y que ahora se negaba a reconocer que existía. No, Lori. Ojalá pudiera decir que sí, que me desplomé ahí mismo, llorando en mi bolso como una figura trágica de una película hecha para televisión, pero no lo hice y me puse más recto. Volví a guardar el móvil en el bolso y me quedé mirando la casa hasta que dejé de temblar los pies. Dentro de esas paredes estaba mi silla, mis recetas, mi foto de boda, la colcha que hice cuando estaba embarazada de Daniel, doblada cuidadosamente a los pies de la cama de invitados, pero ya no era bienvenido. Había cambiado las cerraduras y, al hacerlo, había cambiado otra cosa, algo más profundo, más permanente. Mi
Di la vuelta. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el oscuro cristal de la ventana del salón. Una anciana con ojos cansados y un bastón en alguien olvidado. Alguien borrado. Respiré hondo y volví a la acera, sin saber aún que ese momento no era el final. Fue el principio. To her. Así de tiempo estuve de pie en la esquina, bañada por el sol del aparcamiento frente a su edificio de oficinas, mi bastón apoyado en la acera, mi bolso apretado contra el pecho como un escudo. Llamé a recepción para preguntar si Daniel estaba. Dijeron que estaba en reuniones, aún así esperé. Podría haberme ido Debería haberlo hecho. Pero necesitaba ver su cara. Necesitaba creer que la voz del teléfono no era la suya, que había habido un error, que en cuanto me viera, saldría corriendo hacia mí, con los brazos abiertos, horrorizado por lo que había dicho. Pero cuando las puertas de cristal se deslizaron y él salió, la ilusión se rompió. Se reía, con una americana azul marino, y el móvil en la mano. Junto a su esposa, Melissa, parecían pulidas, seguras, despreocupadas. Me enderecé, alicé mi blusa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, como si intentara liberarse. Me vio, entrecerró los ojos. Larissa se apagó. A Melissa me vio después. Sus labios se fruncieron en una línea tensa y molesta. Daniel se ralentizó, y luego se detuvo. Frunció el ceño, pero no con preocupación, ni con cálculo. Mamá, dijo, acercándose, pero su voz no era cálida, era cauteloso. Sonreí con Daniel. Necesito hablar contigo. Un momento. Por favor, suspiró. La gente iba y venía a nuestro alrededor. Trajes, portapapeles, lates. Ninguno de ellos notó a la madre allí, aferrándose a su dignidad. Mamá, dijo ahora más alto, no puedes aparecer así como así. Estás montando un escándalo. Parpadeé en Daniel. Acabo de volver del hospital. La puerta estaba cerrada con llave. Cambiaste las cerraduras. No, lo entiendo. ¿Por qué harías eso? Apartó la mirada un segundo, con la mandíbula apretada. Melissa dio un paso adelante. La casa es nuestra ahora, dijo con firmeza. Ya no vivías allí. ¿Necesitábamos espacio? ¿Espacio? Repetí Melissa. Estuve fuera 3 semanas, porque me rompí la cadera. ¿Esa casa? Sigue siendo mi corte de Daniel. Su voz baja pero firme. Mamá, no hagamos esto aquí. Entonces, ¿dónde? Pregunté. ¿Dónde puedo hablar con mi propio hijo? Miró por encima del hombro en algunos compañeros de trabajo, estaban observando ahora. Luego, suavemente, dijo, Ann, ya no vives allí. Ahora es nuestra casa familiar. Deberías pensar en encontrar un lugar que se adapte mejor a tu situación. Le miré fijamente. ¿Mi situación? Eres mayor. Mamá, necesitas cuidados. No puedes seguir viviendo solo en Avino. Melissa, cruzándose de brazos. Hemos estado investigando residencias asistidas. Algunos sitios realmente agradables. Tendrás tu propio espacio. Comidas, actividades. Mis labios temblaron. ¿Quieres decir una residencia de ancianos? Daniel se frotó las sienes. No es así. Las lágrimas se me llenaron los ojos. Daniel, yo construí esa casa. Pagué la hipoteca. Yo pinté las paredes. Planté todos los rosales de ese jardín. Diste tus primeros pasos en ese salón. Es el único hogar que he conocido. Me miró durante un largo momento. Luego bajó la vista a su reloj como si yo fuera una carga para su tiempo. Mamá, dijo, endureciendo la voz, no lo hagas feo. Sigue adelante. Me apretó la garganta. Soy tu madre, Daniel. Tu verdadera madre en carne y hueso. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Se rió. Era seco, cortante, cruel. Seamos realistas, dijo con frialdad. Ahora solo eres una anciana en una carga. ¿Quieres la verdad? Eres una sanguijuela, agotas a la gente. He terminado de fingir que sigues siendo útil. Las palabras golpearon como un puño. Melissa ni siquiera se inmutó. Ella cruzó los brazos con más fuerza. Tienes 2 opciones, dijo, avanzando ahora, lo suficientemente cerca para que yo viera el asco en sus ojos. Primero, vas a una residencia en silencio. En 2, te internaré. ¿Quieres hablar de esa caída en el baño? Les diré que estás inestable, que olvidaste dónde estabas, que tienes alucinaciones. Se me detuvo el corazón. Se inclinó a me. Creerán. Tengo poder notarial, ¿recuerdas? Se me doblaron las rodillas. Alcancé el bastón. En Melissa dio un paso adelante. Daniel. Vamos, Ann espetó. Llegamos tarde. Y entonces, al pasar junto a mí, empujó. No es difícil,
pero sí suficiente. Mis pies se enredaron. Me resbalé, caí en el hormigón. Me raspó las palmas. Se me abrió el bolso de golpe. Papeles esparcidos por el suelo. Mi bastón chocó junto a la rueda. Del coche en Daniel no se movió. Melissa no miró atrás. Nadie me ayudó a levantarme. Me quedé allí mirando el cielo. Azul, perfecto, burlón. Preguntándome cómo había llamado a ese hombre mi hijo. La gente dice que tus hijos son tu legado. Ese día, el mío intentó borrarme. La habitación del motel olía levemente a lejía y limpiador de pino viejo. Una mezcla que se pegaba a las cortinas y se asentaba en la áspera colcha como recuerdos que se negaban a desvanecerse. Me senté al borde de la cama con el bastón, apoyado en la mesilla astillada. Y saqué la vieja carpeta de cuero de mi bolso, la que tenía las esquinas agrietadas, y el leve aroma a aceite de lavanda que solía tocar en las cartas, hace décadas. Dentro estaban los papeles que me acompañaron en todas las etapas de mi vida. Los desplegé despacio, las arrugas profundas por años de estar intactas, facturas de servicios amarillentas, una copia de mi licencia de enfermería, ya caducada, pero aún con mi apellido de soltera, la escritura de la casa, mi casa, y debajo de todo, una foto. Daniel, con 4 años, sonriendo con chocolate en la barbilla, y ambas manos agarrando un osito de peluche, que había rescatado de una venta de iglesia por 50 céntimos. No quería llorar. Pero ahí estaba, un dolor cálido y silencioso, brotaba de las comisuras de mis ojos, mientras miraba a ese niño, la que solía llamarme mamá con los dedos pegajosos y la nariz mocosa, la que solía suplicar por un cuento, más para dormir, incluso después de haber hecho un turno doble, y las piernas me dolían, como si estuvieran llenas de grava. El dolor de lo que había ocurrido fuera de ese edificio de oficinas ardía en mi pecho, pero no era el peor dolor que había conocido. No, eso fue años antes, cuando tenía 32 años y era viuda. El padre de Daniel murió en el derrumbe de una fábrica. El andamio se dobló, estaba enterrado bajo el acero y el silencio. Me trajeron su anillo de boda, en una bolsa de plástico, y me dijeron que no había sentido nada. No sabían que venía. Después, una hipoteca que no podía permitirme, un niño pequeño que no entendía la muerte, y un futuro que se encogía como tela fría en la lavadora. Hacía turnos de noche en el hospital. Limpiaba sangre del suelo de baldosas. Sostenía las manos de extraños moribundos, mientras mi hijo dormía a 2 habitaciones de distancia, sin saber que su madre había aprendido a llorar, sin hacer ruido. Hubo meses que viví a base de alubias enlatadas y café instantáneo, para que Daniel pudiera tener zapatos nuevos para el colegio. Con los años remendé el mismo abrigo de invierno, hasta que el forro era más hilo que tela. Y luego, la casa. No era gran cosa, una planta con suelos chirriantes y rodapiés agrietados, pero era nuestra. Dejé la fianza con el dinero que gané, cosiendo turnos extra juntos como costuras en una herida. Pinté las paredes yo misma. Planté rosas a lo largo del camino, a pesar de la artritis que empezaba a instalarse en mis nudillos. Recuerdo el día que nos mudamos. Daniel tenía 8 años, corría de habitación en habitación gritando: «¿Esta es mía?», como si no pudiera creer que tuviera su propia puerta, su propia ventana, su propio lugar para soñar. No le dije que tendríamos que cenar avena durante las próximas 6 semanas, solo para poder pagar la primera hipoteca. Esa casa era más que ladrillos. Era una promesa ante testimonio, un santuario de todo lo que había sobrevivido. Cuando Daniel terminó el instituto, nos hicimos una foto en el porche delantero. Yo llevaba un vestido azul que había encontrado en oferta, y él llevaba la misma corbata chueca que había llevado en su primer baile. Me abrazó fuerte, me miró a los ojos y dijo: «Tú eres la razón por la que he llegado aquí, mamá. Ayers, mi roca, mi corazón, esta casa, es por tu culpa», le creí. Incluso el día de su boda, cuando la familia de Melissa ocupó todos los asientos en primera fila, y me dejó en la tercera fila, junto al bol de ponche, todavía me decía que era amor, que él solo estaba abrumado, que volvería a mí. Me aferré a esa creencia como una vela al viento, hasta que cambió las cerraduras, hasta que le dijo al mundo que estaba muerto, hasta que me vio caer, y no movió un dedo. Miré la carpeta en mi regazo, la escritura con mi nombre, y me pregunté cómo algo que parecía tan permanente podía volverse tan frágil. Como Ángel, que una vez corrió hacia mí llorando, cuando se raspó la rodilla ahora. Me miraba como si fuera una carga demasiado pesada para llevar. Como una mujer que lo daba todo, podía volverse invisible.
30 años de silencio, de sacrificio, de decir que sí cuando debería haber dicho que no. Y ahora, era un fantasma fuera de mi propia casa. Mis dedos volvieron a recorrer el borde de la foto. Daniel. El chico de la sonrisa en Ijiba. El chico que me hizo creer que podía ser más que mi dolor. El chico que una vez susurró en té: quiero más que a las estrellas. Ese chico se había ido. En su lugar, estaba un hombre que me llamó muerto, que vio a su esposa empujarme, y no hizo nada, que se apoyó en una base que yo había vertido con mis propias manos, y me atreví a reclamarla como suya. Doblé los papeles de nuevo en la carpeta, me levanté despacio, y miré alrededor de la habitación del motel. Nada de aquí era mío, pero al menos sabía lo que lo era. Esa casa seguía siendo mía, y ya era hora de que lo recordaran. Era una mañana tranquila, demasiado silenciosa, de esas en las que puedes oír el suspiro de las paredes y el gemido de tus propios pensamientos. Me planté frente a la pequeña caja ignífuga que había sacado del fondo del armario del motel, con los dedos temblando no por la edad, sino por el propósito. La llave seguía guardada dentro del forro de mi bolso, el mismo bolso que había llevado a cada turno del hospital, a cada reunión de la MPA, a cada funeral y graduación. Giré la cerradura despacio. Dejé que el clic resonara en la habitación como un tambor. Dentro, bajo una pila de identificaciones caducadas, y mi anillo de boda, envuelto en terciopelo, estaba la carpeta roja, la escritura, mi nombre escrito en tinta que no se había desvanecido. Margaret Langley, propietaria única, sin asentimientos, de señales, sin transferencias, sin fideicomisos. La casa, por la que había sangrado, sacrificado, construido una vida dentro, seguía siendo mía legalmente, completamente. Me senté en el pequeño escritorio del motel, el que tenía el borde astillado y la veta de madera falsa, y abrí el portátil. No lo había usado desde antes de la caída, pero la memoria muscular seguía ahí. Nombre de usuario, contraseña, acceso. Busqué el nombre que recordaba de hace años. Kelsey Traneske. Era una joven paralegal brillante, recién salida de la escuela cuando la conocí. Su abuela había sido una de mis pacientes. En aquel entonces, me traía té durante los turnos nocturnos. Ahora, era abogada en ejercicio con su propia pequeña oficina en el centro. Le envié un mensaje con un asunto que decía: "an derechos de propiedad de los Ertent". Llamó en menos de una hora. «Señorita Langley», preguntó, con voz aún calmada y cálida. «¿Todo bien?». Le conté todo. «No to do». Los sentimientos, todavía no. Pero los hechos, no jadeó. No dijo: «¿Cómo puede un hijo hacer eso?». Solo pidió la dirección, las fechas, los papeles, y entonces dijo: «Ven mañana, lo arreglaremos». Al día siguiente, entré en su despacho con la carpeta roja bajo el brazo. Parecía Mayo R. Sí, pero seguía siendo aguda, seguía siendo amable. Revisó la escritura, escaneó los registros de la propiedad, y me miró. «Margaret, la casa es tuya», dijo. «Todos los documentos legales lo confirman. No hay transferencia, ni copropiedad, ni lean». Si cambiaba las cerraduras y reclamaba la posesión, cometía ocupación ilegal. «Podemos solicitar una acción inmediata». Asentí, despacio. «Quiero que cambien las cerraduras», dije. «Quiero un nuevo inquilino». Ladeó la cabeza. «¿Estás seguro?». «Sí», respondí. «No voy a volver allí para vivir. Pero no dejaré que se lleve lo que uno es, Sayo». Ese mismo día redactó los papeles. Primero, la terminación de cualquier poder notarial anterior. Luego, una carta de cese y desistimiento. Un aviso formal de recuperación de propiedad. Y por último, mi parte favorita, un anuncio público de alquiler. Encantadora casa de 3 dormitorios disponible para alquilar inmediatamente. Ve tranquilo. Ideal para inquilinos respetuosos y familiares. Se da preferencia a los padres solteros o a hogares multigeneracionales. Hay que apreciar los jardines de rosas. Kelsey sonrió al leerme la respuesta. ¿Alguien en mente? ¿Alguien que aún sabe lo que es un hogar? Dije. No solo un lugar para dormir o decorar, sino un lugar al que honras. Esa tarde, los papeles se presentaron ante la ciudad. Las cartas fueron enviadas por mensajería al lugar de trabajo de Daniel y a su última dirección conocida. En 72 horas, me cambiarían las cerraduras. La casa sería legalmente recuperada, y a Daniel le notificarían. Me senté en el despacho de Kelsey mucho después de que se firmaran los documentos, mirando por la ventana hacia el juzgado de enfrente. Mi reflejo me devolvió la mirada. Más viejo. Sí, pero ya no temblando.
Volví a tener acero en los hombros. Pensó que me desvanecería, que me encogiría de vergüenza, y me escondería en las sombras. Pero se le olvidó una cosa. Esa casa no era su herencia, era mi carácter. Me había sostenido durante invierno, sin calefacción, verano sin aire acondicionado, y noches sin dormir. Había guardado mi dolor, mi orgullo, la risa de mi hijo, y ahora contendría justicia. Y ya no pedía que me dejaran volver a entrar. Estaba recuperando las llaves. Era una cálida tarde de domingo, de esas que olían levemente a hierba cortada y humo lejano de barbacoa, el tipo de día que antes significaba limonada en el porche, crucigramas a la sombra y la risa de Daniel resonando por el pasillo. Pero no este domingo. Este domingo Daniel llegó a casa y descubrió que ya no lo estaba. No estaba allí para verlo en persona. Pero el nuevo inquilino, el señor Thompson, me llamó más tarde, con un tono entre la cortesía y la incredulidad. Me dijo que golpeaba la puerta como si esperara que se abriera por arte de magia. Ni se llamó antes, simplemente empezó a girar el mango como si fuera suyo. No fuera así, ya no. A principios de esa semana, había firmado el contrato de alquiler. El señor Thompson era un director escolar jubilado, viudo, que criaba a su nieto adolescente. Había visto el anuncio, me llamó con una voz que me recordaba a un viejo locutor de radio. Respetuosa, tranquila, honesta. Me gustó al instante. Cuando le entregué las llaves, tenía lágrimas en los ojos. ¿Estás seguro?, preguntó. ¿Hasta? Es una casa preciosa, seguro, dije. Solo trátalo como si alguna vez importara a alguien. ¿Y ahora? Solo 5 días después, Daniel estaba fuera de esa misma casa, atónito al descubrir que la cerradura ya no le obedecía. La puerta también había sido cambiada. Nuevo teclado, nuevo código, ya no hay clic de un pestillo familiar. Estaba allí con su camisa impecable y gafas de sol, aún vestido como si tuviera una reputación que proteger. Tocó el timbre, y sonó un suave tintineo. La puerta se abrió. El señor Thompson le miró de arriba abajo con calma. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Daniel. Parpadeó. Sí, he venido a ver a mi madre. Hubo una pausa. El señor Thompson sonrió. Ella no vive aquí. La voz de Daniel cambió. Esta es mi casa. No, respondió el señor Thompson. Aún agradable. Esta casa pertenece a Margaret Langley. Soy su inquilino. ¿Y tú? Había algo delicioso en la pausa que siguió. Soy su hijo, soltó Daniel está confundida. No sé qué tipo de estafa. No creo que esté confundida en absoluto, dijo el señor Thompson, cruzándose de brazos. Daniel intentó mirar más allá de él. El salón era visible a través de la puerta abierta, mismos ventanales, mismos suelos de madera, pero los muebles eran diferentes. Las cortinas eran nuevas, y aún en una esquina estaba el piano vertical, del que me negaba a desprenderme. Incluso cuando no podíamos permitirnos le enseñé a Daniel a tocar brilla, estrella y estrellita en esas mismas teclas. Y allí, en la estantería sobre la chimenea, había un marco, una foto mía en mi jardín, sosteniendo una cesta de rosas, y a su lado, el cartel bordado que cosí a mano, hace 27 años. Bendita sea esta casa, la miró fijamente. Por un momento, su boca quedó abierta. Entonces llegó la ira. ¿Qué demonios es esto?, espetó. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde están mis cosas? El señor Thompson alzó una ceja. Nada tuyo estaba aquí. No, cuando me mudé. No puedes simplemente. Ella no. Puedes simplemente. Esto es illegal. Salió el señor Thompson ahora, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Hijo, dijo con una voz que no se alzó. Quizá quieras hablar con un abogado antes de empezar a gritar en el porche de otra persona. Daniel se enfureció. Está loca, murmuró Anne Mayo-Eren. Está confundida. Ella es la propietaria legal, intervino el señor Thompson. Y por lo que entiendo, es más aguda de lo que crees. Daniel se quedó allí, desinflado. Su orgullo se desvaneció con cada respiración. Imaginé la escena cuando finalmente se giró, sin llave que girar, sin puerta que empujar, sin bienvenida esperándole al otro lado. Solo el sonido de sus propios pasos resonando en la acera que antes le llevaba a casa. Pero ahora no llevaba a ninguna parte. Y dentro, una nueva familia. Se estaba instalando. Un hombre que regaba las rosas. Un nieto que tocaba el mismo piano que Daniel una vez. Una casa que aún susurraba recuerdos. Pero alguien que escuchaba. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento con una taza de té,
y los pies metidos bajo una vieja colcha. Mi móvil vibró una vez. Un mensaje de Daniela. Pasé por la casa. ¿Qué demonios está pasando, mamá? No respondí. No porque estuviera enfadada, sino porque no le debía una respuesta. Tomó su decisión el día que cambió las cerraduras. Hoy, simplemente devolví el favor. El primer mensaje llegó a las 6:42. Vi cómo la pantalla se iluminaba junto a mí cama antes incluso de abrir los ojos. No necesitaba leer el nombre. Sabía quién era mamá. Lo siento. Me quedé mirando las palabras un momento, con el pulgar suspendido sobre la pantalla, y luego volví a dejar el teléfono. No hubo respuesta al mediodía. Quedaban 3 más. No sabía que la casa seguía tu nombre. Pensábamos que la documentación ya se había trasladado. Fue idea de Melissa en... Ella insistió. Simplemente seguí el juego. La culpa dispersa y vaga. Como un niño derramando un vaso de leche y señalando el viento. Me senté en la ventana con mi té, observando cómo una paloma saltaba por el borde del patio. Picoteaba migas y se movía con las sombras. Pensé en cuántas veces había visto a Daniel hacer lo mismo de niño. Corre de esquina en esquina de la cocina, tirando de mi delantal y pidiendo en solo una galleta más. Mamá, por favor. Is chico. Se había ido Ann por la tarde. Mi móvil volvió a vibrar. Nos está costando, ¿vale? El trabajo de Melissa no es estable. El alquiler es alto. El bebé ha estado enfermo. Necesitamos esa casa. Ahí estaba, necesito, no amor. No es remordimiento. No es como estás, solo necesita. Dejé el móvil boca abajo y volví a mi crucigrama. 6 letras que empiezan por quinta significa N, dolor no expresado. Sonreían vacío, inapropiado. 2 días después, llegó un ramo a mi puerta. Lirios blancos, mi flor menos favorita. Demasiado presumido. Demasiado engreído. Sin nota. Sin nombre. Low digif. Al anochecer, los pétalos empezaron a marrón. El siguiente mensaje era más largo. 7 líneas en total. Tenía miedo. Tú estando en el hospital me sacudió. No sabía si lo lograría. Melissa pensó que sería mejor seguir adelante. Queríamos hacerte daño. Por favor, ¿podemos hablar? Por favor. Mamá, lo leí 2 veces y luego lo borré. Mi silencio no fue crueldad, era claridad. Durante años, respondía todas las llamadas, todos los favores, todas las invitaciones. Amirias, había ido a los baby showers, enviado cheques por correo en cumpleaños, fingido no darme cuenta cuando me sentaban en la mesa del fondo, o olvidé poner mi nombre en el anuncio. Había excusado, absorbido, y tragado más de lo que cualquier corazón debería, y aún así, cuando estuve sola en una cama de hospital, no vino. Pero ahora que las cerraduras habían cambiado para él, ahora que alguien más estaba donde él pensaba que plantaría su bandera, ahora recordaba a mí, Amira. Tampoco respondí al 7º mensaje. Dejé que el ramo se pudriera en el felpudo de la casa de otro. Preparé té con miel, me acurruqué bajo mi colcha y leí una novela sin personaje materno. Solo una mujer, entera, imperfecta, libre. En algún momento de esa noche, mi móvil vibró una última vez. Dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Pero hay cosas que el silencio responde mejor que las palabras, y algunas heridas que cierran, no porque se hayan curado, sino porque ya no estaban abiertas. Vino and Marts. El golpe fue vacilante. 3 golpecitos cortos seguidos de silencio. No era el tipo de golpe que Daniel solía hacer de niño cuando se olvidaba las llaves, y sabía que yo estaría esperando justo detrás de la puerta, con una sonrisa y una toalla para su pelo mojado. Este golpe era más antiguo, más fuerte, avergonzado. Abrí la puerta y allí estaba mi hijo, con las manos en los bolsillos, la camisa arrugada, el pelo sin caer. Parecía alguien que no había dormido bien. No es que yo lo pidiera. Mamá dijo, con la mirada baja, ¿puedo pasar? No me moví, no respondí. Él tomó eso como permiso y entró. Mi piso no era gran cosa, un sencillo espacio de 2 habitaciones, con muebles de segunda mano, cortinas de tienda de segunda mano, y una tetera que cantaba al hervir, pero era mío. Cada artículo había sido elegido porque me reconfortaba, no porque encajara con el gusto de otra persona. Miró a su alrededor como si me estuviera viendo por primera vez. Este lugar, es él, se quedó en silencio. Pequeña, modesta, por debajo de tía no terminó. En cambio, se sentó al borde del sillón, como un hombre esperando en una clínica. Espalda recta, ojos cansados, palabras ensayadas. Melissa no sabe que estoy aquí, dijo. Alcé una ceja. Ella no sabe que cambié las cerraduras.
añadió. Pensaba que nos habías dado la casa. La dejé creer eso. Por supuesto que sí. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Entré en pánico. Dijo, estabas en el hospital y pensé, ¿y si no lo logras? Nos quedaríamos atrapados, sin testamento, sin acciones, sin plan. Ella me estaba presionando. Tenía miedo ni asustado. Esa fue la palabra que eligió, no cruel, ni egoísta, solo asustado. Me miró, esperando algo, una pena, quizá un ablandamiento. En vez de eso, fui al cajón junto a la cocina y saqué una sola hoja de papel. Selah Antragu. La miró fijamente. Su rostro cambió. Era una fotocopia del contrato de alquiler de 5 años que había firmado con el señor Thompson. Fechas, términos, iniciales, todo lo legal y vinculante. Con efecto inmediato, dije suavemente, la casa ya no está disponible para uso familiar. Parpadeó. Así que... Eso es todo. Eso es todo. Volvió a mirar hacia abajo, apretando la mandíbula. Pensé que quizá me dejarías explicar. Acabas de hacerlo. Dobló el papel por la mitad. Luego otra vez. Le temblaban las manos. No quería que llegara tan lejos, dijo. Pensaba que estaba haciendo lo que había que hacer. Asentí una vez, alzó la vista. Eso fue todo lo que pidió. Encontré su mirada. Mi voz era calmada, firme. Dijiste, enseguida, que le dije que yo era tu hogar, que todo lo que fuiste, empezó conmigo. No lo negó. Bueno, seguí. Ahora has hecho tu propio hogar. Uno donde no pertenezco. Y está bien, pero no puedes volver solo porque te convenga. Abrió la boca, la cerró. Fui a la puerta. Se levantó despacio, como si el peso de sus decisiones finalmente le hubiera alcanzado. En el umbral, se giró. De verdad que no me vas a perdonar. No sonreí, no fruncí el ceño. Ya lo he hecho, dije, pero eso no significa que vuelva. Asintió. Solo una vez. Un pequeño gesto resignado, el tipo que la gente hace cuando se da cuenta de que la lucha ha terminado y han perdido. Salió fuera, se detuvo. Entonces lo dije, bajo pero claro, yo solía ser la casa a la que volviste, Daniel. Ahora, solo soy el casero. Y entonces cerré la puerta. No de rabia, ni de odio, sino de paz. Porque por primera vez en mi vida, no, estaba esperando al otro lado. El olor a ajo y romero se extendía por el pequeño apartamento como un recuerdo que elegí conservar. La mesa estaba puesta con platos y servilletas desparejadas dobladas en triángulos. Un simple mantel azul colgaba sobre él, el que tenía pequeños girasoles cosidos en cada esquina. La había encontrado en una tienda de segunda mano la semana anterior y la compré solo porque me hizo sonreír. Esta noche era la cena, no una celebración ni una fiesta. Solo una noche que elegí. Sí, invitadas. Todas mujeres, todas mayores de 60 años, todas supervivientes de un tipo u otro. Estaba Helen, que una vez fue expulsada de la casa de su hija, cuando se volvió demasiado trabajo. Estaba Darlene, cuyo hijo vendió su coche sin preguntar, y le dijo que estaba más segura sin conducir. Estaba Estelle, cuyo único crimen había sido sobrevivir a su utilidad en una familia que valoraba las apariencias más que las personas. Y luego, estaba yo. Llevábamos platos como ofrendas al altar, pan caliente, verduras asadas, pastel de limón. Alguien trajo vino a alguien más. Me hizo llorar. Nadie se disculpó por ninguna de las dos cosas. El apartamento se llenó de los sonidos que había echado de menos durante años. Tintineo de tenedores, risas que no se callaron, historias contadas sin miedo a ser juzgados. Nadie pidió permiso para hablar, nadie esperó a ser reconocido. Por una vez, no nos estaban acogiendo como húspedes, simplemente nos veían. Después de cenar, saqué la vieja tetera, la que Daniel solía llamar la lámpara genio. Seguía silbando cuando hervía. El sonido hizo reír a alguien y a otro llorar. Nos sentamos bajo las luces de cuerda que había pegado con cinta en las vigas del techo, no elegante, sino cálido, íntimo, como luciérnagas en un tarro. Helen alzó su copa. A los olvidados, dijo. Estelle añadió, a aquellos a quienes se les pidió que abandonaran la casa, pero nunca dejaron el amor. Sonreí y alcé mi propia copa. A las mujeres a las que les decían que eran demasiado ruidosas, demasiado mayores, demasiado caras, y a la verdad que llevan en silencio. Chocamos,
y sentí que algo subía en mi pecho. No tristeza, no rabia, algo más ligero. Paz. Después de que se fueron, me quedé mucho tiempo en el umbral, viendo cómo el pasillo se quedaba en silencio. El aroma del ajo asado permanecía. En mis mangas lo inhalé como si fuera perfume. A la mañana siguiente, me desperté temprano, sin alarma, sin demanda, solo canto de pájaros, ese suave que se cuela por las ventanas agrietadas y cae suavemente sobre tu piel. Preparé café, me senté en el pequeño balcón con una manta sobre los hombros. El mundo se movía sin que yo tuviera que perseguirlo. Por una vez, no estaba demostrando nada. No era la madre de Daniel ni la carga de nadie, ni una mujer esperando. Sergey, yo era simplemente Margaret, dueña de una casa en la que ya no vivía, pero que seguía siendo dueña. Casera, superviviente, amiga. Una mujer que una vez fue borrada, y luego redibujada por su propia mano. Más tarde, esa tarde, fui andando hasta la librería Ogier Imprisao. Compré una novela de la que nunca había oído hablar, solo porque la portada era azul y tranquila. Pasé por el puesto de flores de camino a casa y me compré tulipanes, amarillos, brillantes, vivos, de esos que nadie tenía que enviar por culpa. Cuando llegué a casa, los coloqué en un jarrón de cristal astillado, y los dejé junto a la ventana y entonces me senté, no porque estuviera cansado, sino porque por fin podía. Si alguna vez te han llamado una carga, no a la cara, claro. No, sí. A veces se dice con un suspiro cuando pides que te lleve al médico. A veces es en el silencio cuando tu cumpleaños no se menciona. A veces es porque tu silla es la única sin cojín en la mesa familiar. A veces es simplemente como te miran. Cuando olvidas algo 2 veces, si alguna vez te has parado en la puerta de una casa que has construido, ladrillo a ladrillo, elección tras elección dolorosa, y te has sentido un extraño en ella. Si alguna vez has pasado por un pasillo lleno de fotos de personas a las que criaste, y ya ninguna te incluye a ti. Si alguna vez has aguantado tanto tiempo que empezó a sangrar en tu pecho y lo llamaste paz, porque nadie más quería oír la verdad, entonces, esta historia era para ti. Esta historia no trataba solo sobre una casa. Era sobre una mujer que daba y daba y daba, hasta que se les olvidaba que le quedaba algo que tomar, hasta que empezaron a tratarla como el suelo bajo sus pies, sólido, silencioso, pisado, esperado para soportar el peso, y nunca quejarse cuando se agrietara. Pensaban que desaparecería, pero esto es lo que no entendieron. Una mujer que ya no tiene nada que perder, que ya no tiene nada que temer. Una madre que ha sido descartada se convierte en una fuerza de ajuste de cuentas, cuando finalmente se da la vuelta y ve lo que llevaba encima. Y una abuela que ha estado callada demasiado tiempo, hablará con el poder de cada momento que ha permanecido en silencio solo para mantener la paz. Así que si alguna vez te hacían sentir que ya no importabas, si alguna vez te dijeron directa o sutilmente que tu tiempo había pasado, que deberías sentarte, callarte, desvanecerte, déjame recordarte que no eres invisible, no eres el trasfondo de la historia de nadie, no eres solo una viga de soporte para el éxito de otra persona, no eres una fotografía desvaída en la repisa, no eres un sobrante, no eres un error. Tú eres la razón por la que la casa estuvo en pie tanto tiempo. Tú eres quien pagó las facturas mientras ellos dormían. Tú eres quien se quedó despierto cuando estaban enfermos, aplaudió cuando estaban orgullosos y perdonó cuando se olvidó. Tienes derecho a decir que no. No tienes que aceptar las obras. No tienes que sonreír durante el insulto, solo para mantener la invitación. No tienes que estar agradecido por ser tolerado. No les debes tu silencio. No le debes a nadie la versión de ti que dio y no recibió nada a cambio. Tienes derecho a recuperar lo que siempre fue tuyo. Tu voz, tu historia, tu sitio en la mesa, tu nombre en la escritura, tu foto en la pared, tu asiento en el centro, no en la banda. Y quizá lo más importante de todo, tienes el poder de reescribir tu final. A veces viene acompañado de gritos, a veces viene con un juego de llaves nuevas, un contrato de alquiler, una tetera de té, una mesa llena de personas que te eligen, no porque estén obligadas a no por ti. Then, a veces la venganza es paz, a veces es una puerta cerrada con llave, a veces es un corazón desbloqueado, y a veces simplemente es elegirte a ti mismo, después de que todos los demás se olvidaran de hacerlo. Así que, si esta historia te ha llegado, si te ha hecho doler la garganta,
o te ha quemado los ojos, si te ha recordado algo que has estado demasiado cansado para recordar, entonces, no estás solo. Ya no. Porque aquí en Grandma True Stories no contamos historias por lástima. Se lo decimos para claridad, por justicia, por las mujeres que construyeron imperios con bolsillos vacíos, y que recibieron el pago con silencio. Aquí, recordamos. Recordamos cada comentario que pensaban que no habíamos escuchado. Cada favor que olvidaron que les damos. Todos los cumpleaños se saltaban de la vida. Cada estancia en el hospital la ignoraban. Lo recordamos. Y ahora, hablamos. Así que si tienes una historia como la mía, aunque sea pequeña, si tu voz ha quedado enterrada bajo años de hacer lo correcto para las personas equivocadas, entonces, ¿ha llegado el momento? Hora de hablar. Hora de levantar. Hora de hacerse escuchar. Suscríbete a Grandma True Stories, donde las mujeres más calladas de la sala finalmente dicen lo que había que decir. Y que nunca vuelvas a sentarte en la cocina, a menos que sea por elección, a menos que sea tu cocina y a menos que tu nombre siga en la escritura. Bienvenido a casa.